Es nuestra entrega del proyecto 1 de inteligencia de negocios. El proyecto está basado en minería de texto. Nuestro grupo está conformado por Mateo, Rodrigo y Nicolás. En primer lugar vamos a hacer un análisis del problema planteado. El problema de negocio es que actualmente los medios de comunicación en línea reciben ingresos por los clics que se realicen en los títulos de sus noticias o artículos que los indexen a el contenido del artículo. Y pues debido a la competencia que existe, muchos redactores han decidido incluir en sus títulos información que engancha al lector, pero que no necesariamente representa el contenido del artículo que van a leer o la noticia. Eh, Estos títulos que solamente tienen como función persuadir al lector son catalogados como clickbaits, y pues los que representan de forma adecuada el contenido de la noticia y no utilizan estos mecanismos para atraer público son los catalogados no clickbaits. El objetivo, ya viéndolo desde un punto de minería de datos, es clasificar los títulos de noticias en las dos categorías, si es clickbait o si no es clickbait, y para ello es necesario descomponer el título en las diferentes características que van a ser utilizadas para la clasificación. Esto ya con el fin de poder alertar al lector cuando se encuentre navegando en línea. Entonces tenemos unas tareas de minería de datos. Eh, un- una primera tarea es clasificación no supervisada bajo la técnica de KNN. Este se tiene un parámetro de tres vecinos, que es el que se encuentra en default de la herramienta de Nine, y se trabaja sobre la matriz pues, obtenida para utilizar el metanodo de frecuencias y así clasificar si, dependiendo de las palabras que se encuentren en el título, el tipo de títulos. También tenemos tarea de clasificación por árbol de decisión. Como parámetros de esta técnica utilizamos el criterio de Gini y estrategia para splitter en vez de random en el momento de hacer los splitters. Y no se define un número máximo de profundidad, de hojas o de features. Finalmente tenemos una clasificación supervisada bajo la técnica de Multinomial Naive Bayes. Pues este utiliza el algoritmo de Bayes y tiene como parámetros alfa igual a 1 para que pues, incluya suavizado aditivo. Y también definimos que el mismo algoritmo obtenga la probabilidad a priori, es decir, no se va a entregar un conjunto de probabilidades a priori. Esto pues ya que va a utilizar las palabras que encuentra directamente en los títulos. Bueno, ahora iniciamos la preparación de los datos. Para empezar, realizamos la limpieza del texto. Primero convertimos todos los strings en documento, después para facilitar el procesamiento de los datos, eliminamos la puntuación, eliminamos todos los números, normalizamos todo el texto eliminando mayúsculas y minúsculas, filtramos todas las stop words, o sea, conectores y demás palabras que no aportan realmente al contexto. Y finalmente normalizamos las palabras, las matizamos, perdón, con Culem. Lo que hicimos fue básicamente volver todos los verbos a su forma raíz, en la cual pues no tienen transformaciones como el tiempo. Bueno, siguiente diapositiva final. Para la transformación de los datos utilizamos la bag of words, la cual básicamente crea un conjunto de palabras y más adelante se forma una matriz en la cual podemos ver la cantidad de apariciones que tiene una palabra dentro de un texto. Ahora para el modelado. Para el modelado, en Nine trabajamos con KNN, dado que era una clasificación binaria. Eran las dos posibles implementaciones, además de los árboles. Pero pues dado el consumo de recursos nos pareció más eficaz realizar KNN, mientras que en Python utilizamos una aproximación probabilística utilizando multinomial naive Bayes, y también realizamos una implementación sencilla con árboles de decisión.
Ahora los resultados obtenidos. Para lo que fue el árbol de decisión, obtuvimos una precisión del 92,43% y una exactitud del 92,44%, con recall del 92,45%. Con KNN obtuvimos un recall del el caso de clickbait del 99,96%, lo cual lo hacía bastante eficaz a la hora de detectar una noticia clickbait, aunque a la hora de detectar un falso positivo de una noticia real con clickbait se tenía un recall del 0,77%, lo cual hacía que hubiera una cantidad de falsos positivos de aproximadamente el 20%. Y para varios obtuvimos una precisión del 96,07%, una exactitud del 95% y un recall del 95,83%. Listo, ahora según las estadísticas, descubrimos que las noticias con clickbait suelen utilizar más stop words, entonces suelen utilizar mayores conjunciones, un mayor número de conjunciones, posiblemente por la extensión de los títulos. Bueno, para las conclusiones del procedimiento realizado, primero pues KNN fue el modelo que tuvo un mejor recall, lo que implica que pues categoriza en mayor proporción los títulos que son clickbait. Sin embargo, pues la precisión no es tan alta como se pudo ver, entonces puede haber un número importante de títulos no clickbait clasificados como clickbait. El árbol de decisión en general tiene buenas métricas que son, digamos, tiene una precisión más alta que el KNN. Sin embargo, el que tuvo las mejores métricas de todos fue el clasificador de Naive Bayes. Este, pues, a pesar de tener un menor recall que KNN, tiene una precisión mucho más alta, mucho más cercana al 100%, lo cual hace que al momento de clasificar los títulos de noticias como clickbaits no genere casi falsos positivos, es decir, casi todas las noticias que clasifica las clasifica correctamente, sea clickbait o no clickbait. La razón de esto es por el funcionamiento interno de Naive Bayes, que básicamente pues, es un modelo probabilístico donde cada palabra tiene una probabilidad individual y no se ve afectada por la presencia de otras palabras en conjunto. Entonces, esto hace que se maneje mucho mejor conjuntos de datos muy grandes y sea mucho más preciso. Algunos retos que tuvimos para esta tarea de minería de texto, pues principalmente la investigación sobre las tareas necesarias para la preparación de los datos, debido a que como tenemos texto que proviene pues, de diferentes fuentes de títulos de noticias, se necesita que los datos tengan cierta forma para realizar la minería de textos correctamente. Entonces todo el tema de preparación de datos, de limpiar signos de puntuación, de poner en minúsculas, requiere una investigación para saber cómo se maneja eso pues, en la minería de datos en general. Otro reto que tuvimos fue escoger el modelo clasificador. Tuvimos que probar y comparar los distintos modelos como KNN, árboles de decisión y Naive Bayes, y después de realizar la implementación y la comparación pudimos escoger o conocer cuál era el mejor modelo. Y por último, la extensión del dataset hizo mucho más compleja la manipulación de los datos. Es decir, era computacionalmente más exigente trabajar con esta gran cantidad de datos, sobre todo al momento de crear los vectores de palabras, pero gracias a esta extensión de los datos se pudo construir un modelo que fue mucho más fiable y tuvimos mejores resultados.